Hola, soy Alfonso. Alfonso XII, nací un 28 de noviembre de 1857 en el Palacio Real de Madrid. La sala, los médicos, los cortesanos, todo preparado para recibir al heredero de la corona. Aunque en ese entonces era solo un bebé muy cotizado por la prensa. Pero vamos a ser sinceros, desde el principio mi llegada estuvo rodeada de chismes. Que si el rey Francisco de Asís no era muy varonil, ya me entiendes, que si mi verdadero padre era otro. Algunos señalaban a un tal Enrique Puigmoltó, un oficial del cuerpo de ingenieros, como el sospechoso número 1. Y claro, la prensa antiborbónica no tardó en ponerse creativa. Me llamaban Puigmoltejo, un apodo feo, la verdad, pero que se quedó. Así eran los tiempos, y eso que yo ni había aprendido a gatear. El 7 de diciembre me bautizaron con un nombre más largo que un acta notarial, Alfonso Francisco de Asís Fernando Pío Juan María Gregorio y Pelagio. Casi me tardo más en aprender mi nombre que en aprender a caminar. Mis padrinos fueron mi hermana, la infanta Isabel, a la que adoré toda mi vida, y nada menos que el Papa Pío IX, aunque en su lugar vino un señor muy serio, el nuncio Monseñor Berilli. Así empezó mi historia, entre lujos, intrigas, nombres eternos y rumores que me seguirían durante años. Pero ya me irás conociendo, lo mío fue una vida de todo menos aburrida. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo tengo imágenes y palabras. Y vaya palabras. Parece que todos querían opinar sobre mí, pintores, diplomáticos, médicos, hasta escultores. Físicamente, decían que tenía los ojos castaños y serenos. Que mi mirada era dulce e inteligente. Si hubiera sido un poco más alto, me habrían llamado buen mozo. En fin, no se puede tener todo. Aunque pequeño, gustaba mucho a las damas por la dulzura de mis ojos, eso lo dijo el diplomático Augusto Comte. Yo no voy a decir que exageraba, pero tampoco me voy a quejar. Lo que sí es verdad es que tenía la salud delicada. Me ponía malo con facilidad, así que mis médicos y profesores hicieron de todo para vigorizarme, baños de mar, ejercicio diario, deportes, hasta me hicieron hacer gimnasia. En el siglo XIX, eso ya sonaba moderno. Desde pequeño intenté ser serio, responsable. A veces incluso demasiado para mi edad. Me gustaba estudiar, leer, entender el mundo que me rodeaba. Y sí, me encantaba conversar. Dicen que tenía facilidad de palabra, quizá por eso ahora te lo cuento todo sin parar. Así crecí, entre el deber y la fragilidad, entre la disciplina y los rumores. La corona todavía quedaba lejos, pero el destino ya estaba en marcha. Tenía solo 11 años cuando escuché a lo lejos aquel grito que lo cambió todo, abajo los Borbones. La Revolución de septiembre de 1868 llamada, la Gloriosa, había triunfado. A mi madre, Isabel II, la obligaron a abandonar el trono, y con ella, nos fuimos todos al exilio. Recuerdo aquel viaje como una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque dejaba mi país. Alivio, porque al menos íbamos juntos. Lo que no sabíamos es que para mi madre, ese exilio sería para siempre. Y así comenzó lo que después llamarían el sexenio democrático. 6 años, en los que el país buscó una forma de gobernarse sin nosotros. Después de la Revolución Gloriosa de 1868, que forzó a mi madre, Isabel II, a marcharse a Francia. El general Juan Prim, hombre de armas y de carácter, fue uno de los grandes artífices de aquel cambio. España se convirtió en un laboratorio político, gobiernos provisionales, regencias, y una constitución nueva, la de 1869. Una constitución moderna, liberal, progresista, pero sin rey. Y aún así, buscaban uno. No a mí, por supuesto. No a un Borbón. Eso era impensable entonces. El elegido fue un príncipe italiano, Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II.
Joven, con buenas intenciones, pero extranjero. El mismo día que llegó a España, el general Prim fue asesinado. Era 30 de diciembre de 1870. 3 tiros de trabuco en la calle del Turco de Madrid. Jamás se supo con certeza quién ordenó el crimen, pero todos sabían que sin Prim, Amadeo estaba perdido. Amadeo reinó poco más de 2 años. Cercado por partidos, militares, republicanos, carlistas, y un país en ebullición. En 1873 abdicó. ¿Y entonces? Nació la Primera República Española, 11 de febrero de 1873, hasta el 29 de diciembre de 1874. 4 presidentes. Rebeliones, cantones independientes, divisiones sin fin. España se rompía. En ese momento, algunos comenzaron a pronunciar mi nombre de nuevo. En voz baja al principio. Luego, con más firmeza. Antonio Cánovas del Castillo, hombre inteligente y paciente, empezó a construir la idea de mi regreso. Pero no como una vuelta del pasado, sino como un rey nuevo, educado, moderno. Yo debía encarnar la reconciliación. Yo, en cambio, seguí formándome. París, Viena, luego Inglaterra, donde estudié en la Academia Militar de Sandhurst. Me preparaban, aunque todavía no sabíamos para qué. Mientras mi madre vivía su exilio definitivo en París, yo recorría Europa, no por turismo, sino para prepararme. Porque aunque nadie lo dijera en voz alta, alguien tenía que estar listo por si el destino volvía a llamar. Primero, el Stanislas de París. Luego la Academia Pública de Ginebra. Enseguida, el Theresianum de Viena, una escuela donde se respira disciplina hasta en los recreos. Y finalmente, Sandhurst, Inglaterra. Una de las academias militares más exigentes del mundo. Fue una idea de Cánovas. Sí, Antonio Cánovas del Castillo, el hombre que creyó en mí antes incluso de que yo supiera qué hacer con ese futuro. Ya en 1873 había tomado el timón del movimiento alfonsino y empezó a preparar el terreno. Nada de golpes militares ni pronunciamientos, no, él quería conquistar la opinión pública. Y mientras él organizaba en la sombra, yo seguía mi formación. Aunque, seamos honestos, mi paso por Sandhurst fue corto. Poco menos de 3 meses. El deber me llamaba en otra parte. No fue solo una formación académica o militar. Fue una etapa para crecer, para entender Europa, para madurar. Cada idioma que aprendí, cada ciudad que pisé, cada carta que recibía desde España, me estaba formando, aunque no lo supiera del todo. Para algunos, seguía siendo solo, el hijo de Isabel II. Pero yo sabía que venía algo más grande. Y debía estar preparado. En diciembre de 1874. Tenía 17 años, y acababa de cumplirlos. Desde Sandhurst, rodeado de libros y estrategias militares, recibía cartas de felicitación, y también noticias inquietantes desde España. El 26 de diciembre, yo había publicado o mejor dicho, Cánovas publicó por mí lo que después se conocería como el Manifiesto de Sandhurst. Una carta abierta, bajo la apariencia de un agradecimiento, pero que era mucho más. Me presenté como español, católico, liberal y con voluntad de reconciliación. Nada de absolutismos ni revanchas. Solo una propuesta clara, devolver a España la estabilidad, sin ruido de sables. Y entonces, el giro que lo cambió todo. El 29 de diciembre el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto. Fue el empujón definitivo. Un movimiento calculado, discreto, pero imparable. Mi formación militar quedó interrumpida. El camino había terminado. O mejor dicho, apenas comenzaba. Las puertas del trono estaban abiertas. Volvía a España, no como príncipe en el exilio, sino como rey. Alfonso XII. Con una corona sobre la cabeza, y una montaña de desafíos bajo los pies. La restauración había comenzado.
Pero lo difícil no era llegar, lo difícil era gobernar. Había llegado mi momento de restaurar la monarquía borbónica. Pero no de cualquier forma. Teníamos que hacer las cosas bien. Por eso, me rodeé de las personas adecuadas, y entre ellas, el más importante fue Antonio Cánovas del Castillo. Mi arquitecto político, mi mentor en la sombra. Y así, con 17 años recién cumplidos, volví a España. Enero de 1875. Nadie sabía si funcionaría. Algunos me veían como un niño, otros como un símbolo de orden. Yo sabía que tenía que ser mucho más que eso. Tenía que restaurar la monarquía, sí. Pero también frenar la guerra carlista, 1872 a 1876, apagar el fuego en Cuba, 1968 a 1978, y lo más difícil, devolverle a España una mínima estabilidad. Lo que se dice fácil, ¿no? El camino no fue fácil. Pero la historia me puso a prueba, y no tenía intención de fallar. El 9 de enero de 1875. Barcelona me recibió con esperanza. 5 días más tarde, entré en Madrid. El pueblo me miraba con más curiosidad que fervor. Y yo, con más deber que gloria. No vine a sentarme en un trono, vine a sostener un país. Por eso, a los 5 días de llegar a la capital, partí hacia el norte. A la guerra. Contra los carlistas. La propaganda ya me llamaba, el rey soldado. Pero ahora había que demostrarlo. Estaba en juego algo más que mi imagen, estaba en juego la unidad de España. La tercera guerra carlista había desangrado al país. Era hora de acabar con ella. Y en 1876, lo habíamos conseguido. Fue una victoria para todos. A partir de entonces, empezaron a llamarme de otro modo, el pacificador. Pero aún quedaba una herida abierta, Cuba. En el otro lado del Atlántico, la guerra también pedía tregua. Y en 1878, tras muchas negociaciones, firmamos la paz del Zanjón. Un respiro, aunque no definitivo. Mi deber no era conquistar, sino calmar. No dividir, sino reunir. Ser rey, sí, pero también ser puente. Y en eso, me volqué. Así empezó mi reinado. Entre armas y acuerdos. Entre el ruido de los cañones, y la esperanza de la paz. Mientras mi corazón latía por mi prima Mercedes. La había conocido en la Navidad de 1872 en el castillo de Randan, en Francia. Yo que entonces tenía 14 años, quedé cautivado por la joven María de las Mercedes, quien tenía 12 años. Mi deber latía por España. Porque gobernar no da tregua, ni siquiera al amor. El 30 de junio de 1876 se promulgó una nueva constitución. No era revolucionaria, no. Era funcional. Equilibrada, dirían algunos. O pragmática. No se hablaba de soberanía nacional, sino de una soberanía compartida. Entre la corona y las cortes. Yo no era un rey decorativo. Era el poder moderador del sistema. La ley me otorgaba el mando supremo del ejército y de la armada. Era rey constitucional, pero no ausente. El timón político estaba entre mis manos. Así nació lo que luego llamarían la Restauración. Un sistema parlamentario, sí, pero sostenido por pactos, equilibrios, y seamos sinceros, por elecciones manipuladas. Con dos grandes partidos, el conservador con Cánovas del Castillo y el liberal con Sagasta, el país parecía estable, cerrándole el paso a los carlista por la derecha y los anarquista por la izquierda. Gobernaban por turnos, en una coreografía política que mantendría la calma durante casi 50 años. Reconocida como la más longeva de la historia de España. Pero aún me quedaban batallas. Y también, heridas del alma. No sé si los reyes nacen para amar, pero yo sí amé. Y lo hice con el alma. Su nombre, Mercedes.
Nos unía la sangre, pero sobre todo, el corazón. Mercedes de Orleans, mi prima. Tan joven, tan viva, tan mía. En enero de 1878, con la desaprobación de las Cortes y mi propia madre, contrajimos matrimonio. El pueblo, que sí me apoyaba, celebraba nuestra unión. Era una boda de cuento. Por una vez, la historia parecía sonreírnos. Y algunas veces duran poco las alegrías. Cuando solo llevábamos 5 meses y 3 días casados, me quedé conmocionado por la muerte de mi esposa el 26 de junio de 1878, 2 días después de haber cumplido los 18 años. De ahí nació el romance popular. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que hace tiempo no la vi. Ya Mercedes está muerta, muerta está, que yo la vi. 4 duques la llevaban por las calles de Madrid. Su carita era de cera y sus manos, de marfil, y el velo que la cubría, de color carmesí. El deber siguió su curso. Y el 29 de noviembre de 1879. Me casé de nuevo. Esta vez no por amor, sino por España. María Cristina fue una gran reina. Austriaca, discreta, fuerte. Me dio 3 hijos. María de las Mercedes, 1880 a 1904, infanta de España y princesa de Asturias. María Teresa, 1882 a 1912, infanta de España. Alfonso XIII, 1886 a 1941, rey de España. Las diferencias sociales, la falta de alimentos para los más desfavorecidos provocaron una nueva llamada, era el sur, mi sur. Tierras andaluzas doradas por el sol, pero, en aquellos días, quemadas por la desesperación. Corría el año 1882, y el hambre se extendía como una plaga. Sequía. Cosechas arruinadas. Jornaleros sin jornal. El pueblo, hambriento, pedía pan, y solo encontraba silencio. Entonces llegaron los motines, los saqueos. El miedo. Y con el miedo, un nombre empezó a circular en voz baja, como un susurro maldito, la mano negra. Una supuesta sociedad secreta, anarquista, violenta, decían que quemaban cosechas, asesinaban guardias, incendiaron cortijos. ¿Existía realmente? Nadie lo sabía. Pero lo cierto es que las detenciones comenzaron. Y muchas. En Jerez de la Frontera, en noviembre del 82, hubo un motín. Tuvieron que intervenir tropas. Se detuvo a decenas. Algunos hablaban de un complot, otros solo de hambre. Incluso los periódicos de Madrid, como El Imparcial, lo dijeron claro, el pavoroso problema de Andalucía. Recuerdo leer los artículos de Clarín, ese escritor agudo, que viajó al sur para contar la verdad. Lo tituló sin rodeos, El hambre en Andalucía. Decía que aquellos hombres solo tenían 3 opciones, limosna, robo, o la muerte. Mientras tanto, la Federación de Trabajadores de la región española crecía. Algunos querían organizar una gran huelga. Otros hablaban de revolución. Y en medio, nosotros, el Estado, los propietarios, los jueces, sin saber si respondíamos a delitos o a un grito social, ahogado. Yo quería paz. Quería orden. Pero me preguntaba, ¿cómo dar estabilidad a una nación con el estómago vacío? ¿Fue real la mano negra? ¿O fue el miedo, la excusa perfecta para reprimir? Tal vez nunca lo sabremos del todo. Pero lo cierto es que en aquellos días, Andalucía ardía. Y la justicia caminaba sobre un hilo muy fino. Y yo, aun siendo rey, a veces me sentía impotente ante el pueblo, pero no en las alcobas. Fui un hombre. Y como tantos hombres, también tuve amores que el protocolo no podía reconocer. Tras la muerte de mi querida Mercedes, y aún después de casarme con María Cristina, hubo una mujer que ocupó un rincón de mi vida, y de mi corazón, Elena Sanz. Fue una cantante de ópera de gran fama internacional. Era una voz prodigiosa, y una presencia inolvidable. Con ella tuve 2 hijos.
2 almas inocentes que, aunque llevaban otro apellido, llevaban también mi sangre. Alfonso Sanz y Martínez de Arizala, nacido en 1879, y Fernando Sanz y Martínez de Arizala, nacido en 1881, nunca pudieron ocupar un lugar en palacio, ni reclamar derechos. No era el tiempo, ni era posible. Pero nunca, nunca fueron olvidados por mí. Así son las vidas de los reyes. Grandes a los ojos del mundo, pero a menudo, pequeños y solitarios en los rincones del alma. Elena nunca fue reconocida oficialmente como parte de la vida real española, pero sí me preocupé económicamente por ella y sus hijos. Pero en mi corazón, el nombre que más suavemente resonaba, seguía siendo Mercedes. Hay reyes que conquistan reinos. A mí, me bastó con perder un beso para sentir el peso de la corona. Fui rey siendo apenas un joven, y envejecí antes de tiempo. No por los años, sino por las cargas. Mi cuerpo ya no respondía con la misma fuerza. Tos persistente, fiebre, fatiga, los médicos hablaban en voz baja. Pero yo ya sabía. Tuberculosis. La misma enfermedad que se llevaba a tantos. Mí también me estaba esperando. Pero un rey no muere antes de tiempo. No si puedo evitarlo. Seguí gobernando, hasta el último aliento. Intenté dejar una España menos rota. Pacificada. Con unas reglas, aunque fueran imperfectas. La restauración, era mi obra. Cristina estaba encinta. No sabía si sería un niño, pero tenía fe. Mi último deseo era dejar un heredero. Que España no quedara huérfana. Fui el pacificador. El joven rey. El que amó a Mercedes. El que intentó unir lo que estaba roto. Ojalá la historia me vea, con justicia. El 25 de noviembre de 1885 fallezco con 27 años, 3 días antes de cumplir los 28, en el Palacio Real del Pardo, sin poder ver meses después el nacimiento de nuestro hijo Alfonso, que posteriormente sería Alfonso XIII rey de España.